Muy buenas noches. Saludo a nuestro maestro, formador y sacerdote, Halak Winik Balaam Kin. Saludo a nuestros santos patroncitos, San Juditas Huitzilopochtli y San Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin. Saludo a la Madre Tierra, a la montaña, a los mares, a los lagos, a los ríos y a los bosques. Saludo al Ombliguito, al Santa Crucito, a Iztapalapita y al Cerrito de la Estrella. También saludo a Santa Cruz Mellehualco, lugar donde crecí. Saludo al rostro y al corazón de todos y cada uno de ustedes, compañeritas y compañerito, y a los lugares que representan. Yo soy Jorge Abraham Reyes Figueroa, quinto hijo de Abraham Reyes Domínguez, de Orizaba, Veracruz, y segundo hijo de Olimpia Figueroa Recendis, de Ciudad Santos, San Luis Potosí. Bueno, compañeritas y compañerito, pues el objetivo de este video es hacerles llegar distintos temas, tal y como nos lo encomendó nuestro formador, y pues abordaremos básicamente cuatro temas. En algunos de ellos pues podremos repasar algunos temas de módulos atrasados, pero espero pues que alcancemos el objetivo. Los temas que veremos en este video y en los siguientes son corporización, códigos, plantas y cartas. Pues empecemos con el tema de los códigos. ¿Qué son los códigos? Pues hay muchos significados de códigos, pero vamos a empezar con ejemplos de la vida real. Unos de los ejemplos más conocidos son los códigos de barras y los códigos QR, que actualmente se manejan mucho. En los supermercados, pues los códigos de barras nos permiten ver qué tipo de producto es y cuál es el precio. Pero, ¿qué es un código? Un código es una manera ordenada de enviar una comunicación usando diferentes formas. En el mundo mesoamericano, el mejor ejemplo de códigos es la rueda del tiempo, que es una rueda de los dioses. Es un mapa, es un código. Por ejemplo, cuando el sol le da a un bebé por primera vez, le entra un tipo de energía y pues eso nos indica, el Tonalámatl nos va a indicar cómo estaba la energía de los dioses en ese tiempo solar. Esta codificación determina el destino. Una definición común de códigos es en las comunicaciones o en el procesamiento de información. El código es un sistema de reglas para convertir la información, tal como una carta, la palabra, los sonidos, las imágenes o los gestos, en otra forma o representación, algunas veces más corta o secreta, para comunicarse a través de un canal de comunicaciones o almacenarla en un medio de almacenamiento. Es decir, vamos a estar empleando la palabra, vamos a estar empleando las cartas, sonidos o imágenes para codificar lo que queremos expresar. Ese sería un ejemplo muy sencillo de códigos. En las telecomunicaciones es fundamental. La voz se convierte en ondas eléctricas, pero para poder transmitirse a grandes distancias se tienen que codificar. Muchos de ustedes quizás hayan escuchado hablar de los códigos binarios, que son reglas para convertir los pulsos eléctricos de la voz en señales que nada más sean unos o ceros en su nivel de energía. Pero, ¿de qué nos sirve un codificador o un código si no tenemos quien lo decodifique? Siempre y en cualquier caso tiene que existir un decodificador. Es alguien que va a convertir esos símbolos en los que se ha convertido el lenguaje o las señales o las imágenes en algo legible e entendible para nosotros. Vamos a hablar un poco del calendario mesoamericano.
El sol en nuestro calendario tiene 4 momentos. Cada uno de ellos está dividido en 13 divisiones. ¿Sí? Esto es lo que aplica para el calendario mexica. Otras culturas pueden hacer las divisiones que quieran, es decir, pueden tener su propio código. En la subdivisión del ciclo solar tenemos del número 1 al 13, tenemos del número 1 al 13 y tenemos que de mayor fuerza entre el 1 y el 13 va a ser el intermedio, que es el número 5 o 6 aproximadamente. Sería el 6.5, pero no existe. Podemos dibujar una gráfica, más o menos quedaría así. Nuestro ciclo solar dividido en 4 partes y cada una de estas partes dividido en 13, etc. De tal manera que el ciclo de mayor fuerza sería este que está aquí. Si lo representamos en otra forma de codificación o de imagen o de gráfica, podríamos hacer algo así. Una señal, una figura de esta forma, en donde el número de menor energía es el 1, y el número de mayor energía, pues sería este que está entre el 6 y el 7, y el número de menor energía sería el 13. Muy bien, pues esto que vemos en el pensamiento mesoamericano son códigos, son códigos. Si quisiéramos representar, por ejemplo, esos números, los numerales del ciclo solar del 1 al 13 en otra codificación, pues podríamos representarlos también en una rueda. Es decir, los numerales son otra rueda, en donde aquí podría empezar el 1 y así sucesivamente podríamos llegar al 3, al 6, al 9 y el 13 sería el 1 de este ciclo. Esta es una forma de representar esos numerales del 1 al 13. Así que, pues estos son los códigos. Pero, ¿para qué nos van a servir estos códigos? ¿Por qué estamos hablando de códigos? Esos códigos nos van a permitir saber dónde se encuentra el Dios y en qué momento presenta pues una mayor energía. Si regresamos a la rueda mesoamericana, nuevamente la representamos como este código, pues tenemos que en esta parte se va a encontrar Quetzalcóatl, en esta otra parte se va a encontrar Huitzi, aquí vamos a tener a Xipe, y en esta parte vamos a tener a Mictlantecutli o Tezcatlipoca. ¿Para qué otra cosa me van a servir los códigos? Pues los códigos me van a servir para saber cómo es Dios, cómo es en determinado lugar en la rueda, cómo es en una petición. Para eso nos sirven los códigos. Como ejemplo, creo que uno de los dioses que tenemos más presente en su forma es Quetzalcóatl, en la manera en que la representaban nuestros ancestros, una serpiente emplumada. Cuando Quetzalcóatl tomó esa forma, pues esa forma tuvo que ver con el viento, con el sol, con el tiempo. Y pues todo lo anterior nos permite ir a otro concepto. Cuando vemos una planta, una plantita, pues estamos viendo a la forma que Dios quiso tomar o que el Dios quiso tener ahí, en esa plantita.
O sea, no estamos viendo al Dios, porque los dioses no los podemos ver nosotros de frente. En realidad estamos viendo la forma que quiso tomar ese Dios. ¿Ustedes creen que nosotros seamos capaces de corporizar a un Dios en particular? Pues la respuesta sería que sí. Desde el momento en que nacemos, esa fuerza, esa energía que se nos impregna, pues son los dioses que iban pasando por ese lugar que se impregnaron en nosotros. Nosotros estamos corporizando a diferentes dioses y a lo largo de nuestra vida y ante diferentes sucesos, pues corporizamos a diferentes dioses. En el pensamiento mesoamericano debemos de pensar siempre en que en todo lo que nos rodea hay un Dios o un espíritu. Y pues podríamos pensar en todas esas cosas, ¿qué parte de Dios le corresponde? Es algo así como un diamante que se fragmenta en miles o millones de pedazos. Todos los pedazos siguen siendo parte de ese Dios. Es ese Dios convertido en múltiples fragmentos. En la interpretación de los numerales y de los años, podemos tratar de filosofar, de discernir, terminar en base a lo expuesto anteriormente, pues un código. Por ejemplo, el año 2019, que es el año que estamos viviendo, es el año 7, 7 caña o 7 carrizo. Si pensamos en el carrizo, debemos de pensar en qué parte del Dios o cuál es la parte del Dios que estoy viendo. Por ejemplo, un carrizo pues es algo que puede ser duro, puede ser flexible. Un carrizo puede representar, hablando ya de un Dios en sí, a los huesos. Tendría que ver con la muerte, tendría que ver con el rumbo del norte. Es decir, que cuando vemos una imagen, el concepto para filosofar o discernir acerca de esa imagen, pues va a ser muy amplio. En donde codificamos los numerales en una rueda, tenemos lo siguiente. Tenemos al 1 aquí, tenemos al 3 aquí, al 6 aquí, 9 y aquí tendríamos al 13. ¿Sí? Hablando de los rumbos, diríamos que el 7 está en el sur, en el rumbo de Witz. ¿Sí? Entonces tenemos que el año 7 caña, que es el año en el que estamos, corresponde al año de Witz. El número 7 corresponde al rumbo de Witz, que es el sur. Y caña, como lo comentamos en esta decodificación en la que mencionamos que pues caña lo podemos ver como los huesos, como algo asociado a la muerte, como asociado al rumbo del norte, pues lo que tenemos aquí también es sur y tenemos un norte. Y si hablamos de los huesos que representa la caña, pues estamos hablando de algo que tiene mucha resistencia, pues que en cierta edad son flexibles, no son quebradizos. Y si hablamos del año en su aspecto de muerte, pues estamos hablando pues estamos hablando de un momento en el que estamos cercanos a la libertad. Es decir, si combinamos el numeral que corresponde al sur con el año, que es caña, que corresponde al norte por el tema de los huesos,
pues estaríamos hablando de que este año corresponde a un año en el que se puede resistir con voluntad los embates, es un año de resistencia, es un año de flexibilidad. Y en fin, esta codificación, pues vean a todo lo que nos lleva. Continuando un poco con la codificación, pues podemos hablar también de que el año 2019 puede ser un año suficiente en cuanto a dinero, abundante, pero no en exceso. En cuanto al amor, podría aguantar pruebas, como si se fuera más allá del grado de flexibilidad de una relación, pues puede haber un rompimiento, al igual que ocurre con los huesos. Y en cuanto al trabajo, que pues habría que cuidarlo para que no se acabe. Bueno, pues este tema de los códigos nos va a ser muy importante para entender cómo es que los dioses se muestran de diferentes maneras y hay que estar atentos para entenderlos, para decodificarlos y para cumplir con el objetivo de lo que fuimos creados, que es para darles de comer, para darles un lugar, para permitirles que ellos, para dejarlos que ellos se dediquen a hacer aquello para lo que fueron hechos los dioses. Ellos no pueden moverse, ellos están en cada sitio, en cada lugar, atendiendo aquella actividad para la que fueron creados. Y a propósito de códigos, pues les voy a platicar una leyenda africana. En esta leyenda africana, pues se nos habla de una pequeña, de una niña africana que vivió con sus padres durante un cierto tiempo y después fue arrancada de ellos por los traficantes de esclavos. Esta niña se quedó sola, pero desde muy pequeña se dio cuenta que ella tenía una muy buena relación con las deidades. Ella había encontrado la manera de comunicarse con los dioses. Al paso del tiempo, pues también llegaron los traficantes de esclavos y también pues se la llevaron, la secuestraron junto con muchos de sus hermanos. A pesar de las adversidades que había sufrido hasta ese momento, como la soledad, el hambre y ahora la esclavitud, ella nunca dejó de hablar con los dioses, nunca dejó de agradecerles, nunca dejó de alimentarlos con su palabrita, siempre les dio el reconocimiento. El viaje larga, ella viajó desde África hasta América, hasta las Antillas. A lo largo de este viaje, pues sufrieron hambres, enfermedades, malos tratos, en fin, todo esto que afectaba a otros, a la niña le hacía únicamente dar las gracias. Es decir, ella aceptaba plenamente su destino, a diferencia de muchos de sus hermanos. A los esclavos que morían en la travesía, simple y sencillamente los arrojaban al mar. Finalmente, ella llegó a las Antillas, donde fue esclavizada y nuevamente recibió malos tratos. Apenas si comía, sufrió enfermedades y se dice que hasta la pérdida de sus extremidades. Sin embargo, ella nunca dejó de aceptar su destino y de comunicarse con los dioses. Recibió los códigos que hicieron viajar a las deidades de África hasta las tierras de América. Finalmente, en este proceso de esclavitud, a los esclavos se los llevaron de Haití, a muchos de los esclavos se los llevaron de Haití a Nueva Orleans, donde los esclavizaron en los campos de algodón. Esta niña, a pesar de todas estas adversidades, seguía reconociendo y asumiendo su destino, seguía aceptando lo que le ocurría, seguía comunicándose y alimentando a sus deidades. Y así fue como ella pudo hacer que las deidades y las tradiciones de África
llegaran hasta América. Desafortunadamente, ahí conoció, o afortunadamente, según como se le ve, conoció a Madame Labou, una mujer hija de americano y de africana, una mulata que recibió los códigos de la niña, los comprendió, los aprendió un mal uso, los utilizó en la brujería. Esta niña, cuando se dio cuenta de que sus códigos habían sido mal usados, murió de tristeza y decía que la brujería era la peor manera de usar a las deidades. Así que no todos no todos tenemos la posibilidad de recibir los códigos. Los dioses eligen a aquellos a quienes les han de entregar los códigos. Se puede trabajar quizás para que ellos nos entreguen estos códigos. Bueno, pues con respecto de este capítulo, de este tema, creo que es todo por el momento. Un poquito más adelante vamos a volver a tocar los códigos, pero era importante que se supiera, que se tuviera el conocimiento acerca de lo que son los códigos. Muchas gracias.